lo que escribimos adopte otra forma. Y eso lleva a pensar que estamos a punto de ver cambios en los signos. Entonces, estos temas que nos convocan, esto de literacia electrónica, de lectura y escritura en pantalla, de lectura verde, de una lectura nueva, todo eso tiene una tradición muy larga y la humanidad tiene la capacidad de prefigurar muchos de estos campos. En la ciencia ficción uno encuentra con deleite cómo los escritores se imaginan los libros en los entornos de las narraciones de estas aventuras de ficción. Y todo eso es lo que nosotros tenemos ahora a la vista. Por eso conversar sobre este tema siempre es una oportunidad para que más personas lo consideren, lo asimilen y lo involucren con sus inquietudes. Entonces yo voy a contar un poco cómo es que entiendo la problemática, qué es lo que he, he hecho, pero en la medida que también estoy apreciando lo que he visto que hay. En principio, esta historia pues yo la contaría con lo esencial. El asunto siempre tiene que ver con la capacidad de leer. O sea, leer lo vamos a entender simplemente como la posibilidad de seleccionar. ¿Sí? En su etimología más elemental, leer es seleccionar. Por eso nos sirve como metáfora siempre, porque decimos que podemos leer el mundo, podemos leer nuestra vida, podemos leer en los rostros. Claro, porque estamos seleccionando. El ejercicio de leer es como discriminar. Pero discriminamos las marcas de los signos, siempre me parece que es una cosa básica. O sea, un signo es un elemento material que se manifiesta como una especie de marca. Y nosotros identificamos esas marcas en la lectura. Entonces la lectura siempre es un ejercicio que requiere una instrumentalización, un medio, un soporte, un sistema, un código y una capacidad en un sujeto perceptivo, ¿no? Entonces ahí vemos estos niños leyendo en un acto repetido a lo largo de la sociedad, de la civilización. Y nosotros sabemos cosas que son muy curiosas. Por ejemplo, el libro más antiguo nuestro, la narración es la epopeya de Gilgamesh. Algunas de las tablillas que se han recuperado son ejercicios escolares. O sea que existían las escuelas y en las escuelas se enseñaba y se escribía la epopeya porque era lo que ellos tenían en su mente. La reproducían. Entonces algunos fragmentos de la epopeya de Gilgamesh nos han llegado por las tareas escolares de los muchachos que estaban aprendiendo a escribir de hace 5000 años. Entonces, tanto la lectura como la escritura son elementos mediados. Esa mediación, o sea, uno para leer, pues a veces necesita muy pocas cosas, no necesita ponerse zapatos, no necesita ponerse ropa especial, no, para leer solamente se necesita una ocasión, cualquier momento, ¿no? Entonces, en esta consideración acerca de lo que puede ser la lectura como una práctica, como un ejercicio, como una vocación, es fundamental entender que a la lectura le podemos agregar cosas. Entonces podemos hablar de... Sí, señor, sí. ¿Me avisa cuándo? Sí, estamos enfocando la lectura como esa capacidad. Así como en la lingüística se habla de la capacidad
lingüística que nosotros tenemos de comprender lenguajes. La lectura es ese desarrollo que hemos logrado y entonces eso nos lleva a pensar en cómo la lectura hasta hace unas pocas décadas, la lectura propiamente no cambió radicalmente, no hubo un cambio radical. En la medida en que todos los soportes se definían como soportes análogos, siempre se trabajó con soportes análogos. Desde la piedra de los monumentos, desde el barro de las tablillas, a la materia vegetal de los papiros, al cuero de los pergaminos, a los papeles de la imprenta, siempre estábamos sobre unos soportes físicos con los que nos fuimos adaptando perfectamente. Estoy mostrando las imágenes de las fotografías de André Kertész, uno de los fotógrafos más reconocidos en la posteridad del siglo XX. En su momento no fue tan reconocido, actualmente sí lo es, aunque también gozó de mucha popularidad en sus últimos años. André Kertész, durante un periodo de 60 años, siempre tuvo la inquietud de tomar fotografías de personas leyendo. Entonces, es emblemático como, digamos, una apreciación de las distintas condiciones en las que pervive la lectura, los libros. Entonces, después de un bombardeo, después de cualquier calamidad, en cualquier situación, en una esquina, en un tejado, en cualquier situación, la lectura siempre es un acto de comunicación posible, porque la lectura también involucra eso. Básicamente es un ejercicio comunicativo, no es tan solitaria. Uno al leer antes establece una comunicación muy amplia. Entonces, si lo observan, podrán ver que pareciera que este hombre está arriesgando su vida por el placer de leer, ¿no? De hecho, actualmente nosotros vemos que todas las personas arriesgan su vida leyendo los mensajes de chat o escribiendo mientras bajan escalas, ¿sí? O pasan semáforos, van por la calle, conducen, sí. O sea, esa compulsión a comunicarnos por medio de signos, por medio de marcas, seleccionando marcas. Eso es la esencia de la lectura. Por eso el libro como tal lo consideramos una de las formas en la que el texto existe y por supuesto es una de las formas privilegiadas, pero el libro no es exclusivamente el único portador de la textualidad. Entonces yo he pensado a ratos que sí, uno podría definir simplemente esto así. El medio es el texto escrito, no es el libro. El medio es el texto escrito. Ese medio yo lo puedo alojar en distintos sistemas de distribución. Sistemas de distribución físicos, digitales, redes locales. Puedo ponerlo sobre las paredes, puedo ponerlo en las calles, en el... Claro, bien. Eso, entonces, ahora me refería a estas fotografías. Perfecto. La del hombre que arriesga su vida por leer, ¿no? Lo que puede ser la supervivencia del espíritu de las personas que quieren leer, la supervivencia de los libros ante las calamidades. Todas esas metáforas las captó André Kertész a lo largo de más de 60 años y por eso decíamos que él representa una inspiración sobre la lectura y representa también un concepto amplio de lo que es leer.
Ahora, si yo a ese leer le digo que es lectura digital, estoy cambiando algo, pero no es radicalmente lo contrario, no es un salto al vacío. Por eso señalaba que sí, los soportes análogos han permanecido hasta muy entrada nuestra historia reciente. Nosotros somos una generación que los mayorcitos hemos crecido viendo el paso de esos dos mundos. Los más jóvenes han nacido ya directamente observando pantallas y escribiendo en teclados electrónicos. En cambio, muchos de nosotros escribimos en teclados mecánicos. Ese diferente manejo del medio puede plantear cambios, y en esos cambios es en los que queremos pues echar un vistazo a esos cambios. Vamos a echarles un vistazo, vamos a ver qué es lo que sucede allí. Bueno, o sea que aquí aterrizamos ya en el asunto, el leer y escribir en pantalla. La pantalla es de todos modos una superficie que merece un estudio y una consideración especial, porque las pantallas han evolucionado. Hay un autor que yo sigo y él tiene esa condición de estudiar. Él ha propuesto un estudio que se llama pantallología, o sea, el estudio de las pantallas, porque él presupone que las pantallas están presentes desde muy antiguo en el ser humano a través de toda su historia, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, las famosas cuevas de Lascaux y Altamira, donde están las pinturas rupestres, para él pueden ser unas especies de proyecciones que se hacían allí a través del juego de luces que se podía generar en las cavernas y los efectos que esto generaba visuales, que podía representar pues una imaginería muy grande. Lo que más adelante se va a ver en los experimentos del precine, las linternas mágicas, los kinetoscopios, los dioramas, lo que después va a aparecer en la fotografía estereoscópica. Todas estas intenciones de representar, pero también la proyección sobre pantallas del cine, y luego el surgimiento de la pantalla chica de la televisión, y luego la aparición de las pantallas de radar, de las pantallas de los equipos digitales de cómputo, y las pantallas que después van a ser táctiles. Todo eso que nos va llevando hasta lo que en este momento vemos medianamente, que son las pantallas recapacitivas de alta definición, y una supuesta evolución que veremos hacia el papel electrónico, hacia unas pantallas muy delgadas, flexibles, y unas pantallas que van a estar presentes en casi toda nuestra vida, porque tal vez hemos ya visto un poco esas visiones del futuro donde una persona se levanta y en su casa por todas partes tiene pantallas, en los vidrios, en el comedor, en la cocina. Todo funciona a través de superficies de... Bueno, además hemos visto algunas películas de esas malísimas en las que en los laboratorios observamos cómo se prefiguran esas pantallas. Entonces, evidentemente la pantallología hay que pensarla, y las pantallas tienen un sistema, y un sistema o sea, yo puedo pensar en las pantallas dentro de un sistema de pantallas. Por ejemplo, no sé si ustedes observan, pues aquí levanto un teléfono con una pantalla típica, pero levanto esto y ustedes ya no lo reconocen tanto, porque esto ya no está dentro de nuestro uso cotidiano. Es una pantalla de tinta electrónica de un reader, que ustedes dirán es una tableta, pero no es exactamente una tableta. Lo mismo que si vamos a un aparato como este,
que sigue dentro del sistema de la pantalla de lectura de tinta electrónica, pero este es un aparato emblemático. Este es el primer Kindle, el primer dispositivo que Amazon comercializó para leer, que tenía unas especificaciones diferentes de las actuales, de las que traen los equipos actuales. Entonces, en esa medida, leer y escribir en pantalla va a generar una experiencia nueva. De todos modos, es una experiencia nueva. ¿Quieren saber qué tan nueva es esa experiencia? Hagan una prueba. En estos días en la universidad Luis Amigo, donde yo doy clase, estuvimos haciendo unos ejercicios juguetones. Conseguimos unas máquinas de escribir, alguna hasta de los años 30 conseguimos, y una de los años 60 y otra de los 80, y nos armamos con estas máquinas e invitamos a personas a que escribieran. Entonces la experiencia para muchos era absolutamente nueva. Es que, o sea, estas generaciones nuestras nuevas no han interactuado con estas máquinas. Y muchos que ya habían olvidado, recuerdo perfectamente, una compañera de trabajo temblaba al escribir, estaba asustada porque estaba escribiendo otra vez en la máquina, absolutamente nerviosa. Entonces las experiencias, los acercamientos son otros. Esta frase de Federico Nietzsche viene de una correspondencia con un amigo con motivo de una situación que él vivió. El hombre hacia 1882 estaba bastante deteriorado, ya veía poco, escuchaba poco, todavía estaba en todo vigor intelectual, pero tenía algunas dificultades. Y se le ocurrió una idea maravillosa, comprar una máquina de escribir. En 1882 se compró la máquina que se llamaba la Vollmerlin Hansen, sí, una máquina sorprendente, esto en su momento, y para nosotros, pues por supuesto que además de ser una pieza muy hermosa, que parece una pieza de museo, es hasta indescifrable, es curiosísima. Federico Nietzsche llegó a escribir en esta máquina sin ver, o sea, aprendió a reconocer las teclas y a escribir en ella sin necesidad de ver. Además, esta máquina tiene una característica tenaz para cualquier escritor, y es que usted escribe, usted puede estar mirando el teclado y escribiendo, pero usted no ve lo que está escribiendo, porque el papel está debajo, ¿sí? Entonces, hay un momento en el que sí aparece, usted puede ver lo que está escribiendo, pero la línea que está escribiendo en ese instante no la ve, ¿sí? Sin embargo, Federico Nietzsche dice que esa máquina es potente, que él está escribiendo ahí de una manera nueva, ¿sí? O sea, que sus pensamientos, como que si la máquina, como que si el hierro que hay en ella se le hubiese convertido también en fortaleza para escribir. Y eso está documentado y bueno, fácilmente lo pueden encontrar. Lo interesante es considerarlo como lo que está diciendo. Sí, nuestros útiles de escritura también participan en la formación de nuestros pensamientos. Y el ejercicio con los objetos también va generando posibilidades, ¿cierto? Nuevas posibilidades. Eso es lo que pensamos a veces que puede suceder, lo que sí, no, lo pensamos con seguridad que va sucediendo en la medida en que las pantallas táctiles, la escritura dinámica, las animaciones, el sonido, la holografía entran en juego y podemos construir relatos con una potencia visual nueva, diferente, ¿sí? Entonces, sí, ahí las herramientas están potenciando el sistema de comunicación, dándole más capacidades al código. No les he mostrado la máquina. No, es que yo estoy viendo aquí en esta pantalla y se me olvida avanzar.
Esta es la máquina que Nietzsche tuvo en 1882 y que aprendió a manejar sin mirar. Tiene muchas teclas, son bastantes. Y por supuesto no se ve lo que uno está escribiendo, porque el diseño era absolutamente moderno, sorprendente, pero tenía esa propiedad. Es curiosísimo pensar en que, por ejemplo, ahora vamos a ver a Michael Hart, que Michael Hart es el Gutenberg de la era digital. Es el primer hombre que hizo un libro electrónico en propiedad, un ebook, porque en los laboratorios de IBM ya se había transcrito un libro literario a sistema de perforación, ¿sí? Cuando todavía se usaban las tarjetas perforadas. Pero Michael Hart hizo algo todavía más avanzado que lo convirtió en el primer libro digital, y es que lo puso en una red y lo distribuyó. Invitó a 100 personas que eran las que constituían la red en ese momento, y 6 de ellas lo descargaron. Al configurarse esa realidad, digamos que nació el primer libro digital, ¿sí? En propiedad. Entonces, lo bacano es que cuando uno va a mirar la máquina de escribir que utilizó Michael Hart, es una máquina también asombrosa. Eran unas máquinas que se utilizaban para transmitir como mensajes de telefax. En esa época entonces son máquinas que parecen así igual de sorprendentes a esta. No me acuerdo exactamente cómo se llaman, pero no es un teclado de ordenador como el que nosotros estamos habituados. No, es algo muy parecido a una máquina de escribir enorme, ¿sí? Parece un órgano de iglesia, el aparato en el que se escribe ese primer libro electrónico. Bueno, entonces la metáfora sigue viva, la lectura se funde con lo digital, pero lo que pervive en ellos es el texto escrito, es el medio, ¿sí? O sea, el medio sigue siendo, o sea, la gran invención ahí es el código, el sistema de marcas que nos permite seleccionar una información y comprender, construir un sentido a través de una decodificación. Todo ese asunto pues que es esencial y también elemental al exponerlo, y que para nosotros es tan común. Sin embargo, hay que recuperar estas relaciones. Aquí hay una invitada que se llama, en esta imagen, Ángela Ruiz. Esta señora hacia 1942 se inventó la enciclopedia electrónica. O sea, es todavía anterior a Michael Hart, al primer libro electrónico, pero aquí esto lo cuento para que hagamos una relación muy importante. Ella es la primera persona que inventa un libro electrónico. ¿Listo? Y lo patentó y pidió apoyo para que se fuera a producir, para que se produjera, y nunca lo logró. Sin embargo, existe el prototipo del libro y se sabe cómo funciona, y básicamente ella lo que hacía era que utilizaba unos rollitos como fotográficos parecidos a microfilmaciones, y entonces con un sistema de botones y engranajes electromecánicos se podía avanzar esa información, se podían cambiar los rollos, entonces se podían estudiar muchas materias en ese mismo libro. Era como una caja, como una lonchera grande, ¿sí? Entonces, ella es visionaria, es pionera, es evidentemente la primera persona que tiene ese genio
pero ese no es un libro digital, ese es un libro electrónico. O sea, es una pieza de ingeniería eléctrica, pero no está codificada, no está funcionando con un sistema de binario, ¿cierto? No tiene bits, no es replicable como es replicable un formato digital, como yo puedo grabar un archivo y entregárselo a otra persona o ponerlo en una red. Entonces, este no es un libro digital, sino un libro electrónico. Entonces, ese es el primer chéchere, comparable a este, comparable a este otro, comparable a este que vemos aquí. Este personaje es Alan Kay, es uno de los grandes hombres de la informática. Es famoso por haberse inventado el lenguaje Smalltalk. Es un lenguaje supuestamente poderoso. Si se hubiese adoptado ese lenguaje para la escritura de los sistemas operativos con los que funcionan actualmente los equipos, dicen algunos ingenieros digitales que serían mucho más poderosas las máquinas. Alan Kay es un genio y muy temprano, hacia los años, a finales de los 60, él se inventó, o sea, fue el primero en pensar en máquinas para leer, máquinas para estudiar, computadores baratos tipo tableta que se pudieran utilizar a nivel, en el nivel de las escuelas, de los colegios, que pudieran servir para la instrucción, y se lo imaginó así como lo muestra allí. Este es un prototipo que él exhibió alrededor de los años 90, ella lo ve en canoso, más o menos vejete, todavía vivió más, es más, creo que vive aún, pero el diseño no se hizo más que un prototipo, de él no se hizo más que un prototipo, pero junto con Ángela Ruiz constituye el pionero del concepto de lo que será luego un libro electrónico. Entonces, miren que esa distinción es importante. El libro electrónico es ese objeto material, físico en el que yo leo. Yo puedo hacer que mi teléfono funcione como un libro electrónico poniéndolo a mostrar libros. En ese momento es un libro electrónico. Mi teléfono se vuelve un libro electrónico. O puedo tener un equipo dedicado exclusivamente a la lectura y entonces se le dice un lector de libros electrónicos, un e-reader. Puedo tener una tableta que utilizo para muchas cosas y eventual o frecuentemente para leer, y entonces en ese momento la tableta asume la función del libro electrónico. Pero el libro digital es el formato, es la información que está allí y que el día que se le acabó la pila, se quebró, se dañó, se lo gaminearon, ese día yo puedo ponerlo en otro soporte, llevármelo a otro lugar, de manera que nosotros nos hemos vuelto un poco administradores, gestores de información, cualquiera que, más allá de los bibliotecólogos, bibliotecarios, más allá de los profesores, cada estudiante tiene una serie de carpetas, de archivos, de sistemas donde aloja. En estos días estaba acordándome de en Cuba y en otros países donde no hay mucha conectividad y donde no hay mucho acceso a materiales abiertos, a todo tipo de material. La gente encuentra formas de compartir contenidos y entonces utilizan aplicaciones que cuando estamos cerca podemos intercambiar los archivos. Entonces yo te puedo pasar mi biblioteca prohibida y vos me pasas tu biblioteca prohibida en cuestión de minutos, en cualquier punto donde compartamos la misma red Wi-Fi. Entonces yo vengo a la biblioteca, aquí hay una red Wi-Fi, pero transmito los libros que yo tengo a los usuarios que se interesan en ellos. Esas cosas son frecuentes en muchos lugares. Son movimientos que se dan alrededor de
del ánimo, del interés por leer y por acceder a los diferentes materiales. Los experimentos, los avances sobre las pantallas capacitivas vienen desde los años 60. Ahí vemos, esta es una foto de un laboratorio en IBM experimentando un lápiz táctil, ¿sí? Un lápiz para la pantalla. Sí, un prototipo pionero, viejísimo, pero ya existente, pues digamos ya posible. Las pantallas táctiles realmente ya se empezaron a desarrollar bien hacia los años 70. De hecho, ya por los 80 existían, ya empiezan a aparecer las patentes, y esas patentes han tenido un poco, tuvieron en su momento cautivo un mercado que fue el mercado de las pantallas de las tabletas. Acuérdense de una cosa. A ver, yo fui de los gomosos que compró la primera tableta que se le atravesó, la primera tableta china que apareció en el mercado. No compré el iPad porque no estaba dentro de mis capacidades docentes, pero sí compré una tableta china, y la diferencia es que la tableta china era resistiva, de pantalla resistiva, y la del iPad es de pantalla capacitiva. Entonces la resistiva hay que hacerle duro, como el nombre lo dice, es de resistencia. Hay que hacer que dos películas que están superpuestas entren en contacto, que están paralelas. Entonces eso es con un golpecito. Ustedes saben que de hecho algunos tuvimos teléfonos que funcionaban con la uña, funcionaban con un palillo de dientes. Ahora un teléfono no funciona con un palillo de dientes porque es capacitivo, necesita la transmisión de una energía que está se transmite a través de la piel o a través de determinados materiales. Entonces esa diferencia existía porque las patentes sobre pantallas capacitivas las tenían unas empresas. Cuando esas patentes vencieron, ya las pantallas capacitivas se popularizaron, y usted ahora ya compra cualquier tableta china con pantalla capacitiva. Ya todas tienen pantalla capacitiva, todos los teléfonos la traen, no solo el iPhone, sino todos los teléfonos que usted consiga en el mercado tienen pantallas capacitivas, porque ya las patentes vencieron y entonces se ha abaratado el consumo, el precio. Entonces eso representa muchos cambios también, muchas ventajas, muchas posibilidades a la hora de leer, de disfrutar de esos equipos. Tenemos pues entonces los dos pioneros, y en este punto, para cerrar esta y pues también seguirla planteando de otra manera, esta historia de los soportes de lectura, hay un video que tal vez hayan visto, yo creo que debe ser muy conocido, realmente es bastante interesante, y si algunos no lo conocen, pues quería que lo miraran. Es conocido como el monje ayudante de escritorio. ¿No? ¿Lo han visto? Vamos a ver. ¿Será que lo podemos rodar? Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så den jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddag, jeg. Nei. Ansgar? Ja. Det er deg, ja. Ja, så bra. Ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så den jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddag, jeg. Nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, skjønner du, holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den? Altså, hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er sant. Nei. Vil du ha en kopp og en vann? Nei, det skal være fort gjort. Det skal vi se. Du bare gjør
Der. Sånn. Ja. Da er du i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Ikke sant? Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Åja, ok. Nei, men du skjønner at inni her så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der, og så gjør du sånn. Der. Så er du tilbake til den teksten du hadde sa. Ikke noe Ok, så den forandret. slutter der, Ja. og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene Ja? på den måten der. Sånn. Da er den lukket der, ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå, Nei, altså. alt ligger lagret inni her nå. Ja. Da må du i tilfelle sette fyr på hele greia. Det er kanskje lite sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, Ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja, det er jo godt heller. Det er greit. Ja, men du, en til før du går. Jeg må bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner Ja. sånn, Ja, riktig. og så, hva du kalte det? Blar. Jeg blar, Ja, blar videre. blar frem og tilbake. Ja. Og når, Teksten ligger der hele tiden. ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott. Fint det. Kjempefint. Ja, flott det. Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Ja, du har fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det, Ja, altså? du må åpne fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpen. Ja vel. Har du Ok. lest manualen? De Mesoamérica, que eran como tiras de 7, 10 metros, eran formatos muy distintos. El formato del libro es un formato que se impuso, pero es un formato, entre otros, eso sí, el más popular de todos. Así como nosotros todavía utilizamos las velas para iluminar un espacio, nunca los libros desaparecerán. Así tengamos lámparas de todo tipo, tampoco desaparecen las velas. Pero esto lo hemos vivido también con los libros digitales, con los programas de lectura, con las máquinas lectoras que uno las apaga y las prende y lo vuelven a dejar donde había terminado. Y uno dice, donde yo iba, ahí me lleva, ¿sí? Entonces empiezan a darse pues distintas experiencias con estos objetos. Hasta ahora no he definido el concepto de literacidad, que es el que nos reúne pues en términos temáticos. He hablado de lectura, un poco de escritura, y quiero llegar ya como en un preludio del final a cerrar en términos de la comprensión de ese concepto, que es muy simple pero que también es fundamental.
Se ha optado por asumir el término literacidad en una gama de autores que van desde Daniel Casani, el catalán, hasta Lauro Zavala en México y Emilia Ferreiro y algunas personalidades que trabajan estos temas de lectura. Se ha llegado a asumir ese concepto, ese término, en la medida en que para nosotros tiene una representación muy clara en el lenguaje, a pesar de que su proveniencia sea de anglosajona, de literacy en inglés, pero en español va a significar para nosotros los conocimientos y las prácticas que se ponen en juego para interactuar con los textos. Esa es la literacidad. Y si es literacidad electrónica, con los textos digitales, tanto en su escritura como en su lectura. O sea que la literacidad es todo el conjunto de prácticas alrededor de la lectura y la escritura que un individuo aprende para ser competente, para desempeñarse efectivamente en su labor, en el nivel en el que le corresponda, de acuerdo con su deseo y sus posibilidades. Entonces, si estamos hablando de un individuo que se ubica como un trabajador simbólico, de estos que estudian comunicación, derecho, economía, todas estas cuestiones que no representan un ejercicio físico con objetos materiales, sino discursivos, este tipo de trabajadores simbólicos debe tener un gran acceso, una gran capacidad para manejar, o sea, una gran competencia, una gran literacidad, un dominio de muchos formatos, sistemas, textos, géneros, un conjunto de habilidades muy grande. Sumado a eso, tendrá que además ser competente en el terreno de las tecnologías de la información y de las tecnologías digitales. Y además tener suficiente curiosidad como para ver cómo evolucionan, cómo están cada día proponiendo nuevos formatos, nuevos esquemas, géneros, subgéneros, cómo van evolucionando. Las bibliotecas tienen esa función, o sea, ya todos lo saben, las bibliotecas no son ni cementerios ni guardaderos de libros, sino que son centros de cultura, son centros dinámicos donde confluyen muchos saberes, muchas estrategias, y una de las principales que debe estar siempre allí es digamos, la cultura literaria, pero no la cultura literaria del conocimiento de los libros, sino de todas las prácticas alrededor de los libros, o sea, la literacidad. En esa medida, pues, el sentido de esta charla
la mirada hacia la síntesis de voz. Si es posible, en la siguiente conversación hacemos un poco más de énfasis en la síntesis de voz. La mirada hacia la prefiguración de los libros con un relato corto que hay aquí. Y por último, una despedida que sería como compartir un pequeño útil para interactuar con las pantallas capacitivas que me inventé, debe ser casualmente como uno se inventa las cosas, hace un tiempo, y entonces se los voy a compartir, que eso está en internet. Entonces, esa reflexión sobre la síntesis de voz cierra en considerar esto. Miren, hay un gran potencial, y sobre todo en términos de productividad y de disfrute de muchos textos. Hay textos que uno no puede leer si no es con cierto estímulo, y ese estímulo es, por ejemplo, alguien que le lea, y esa lectura resulta bastante grata, muy placentera. O sea, yo tengo ya mi voz preferida, o sea, yo digo, esta voz me gusta mucho. Ojalá sacaran otras, pero esta es una excelente voz. Entonces, en español hay unas voces que Paulina, Soledad, que es una voz colombiana, etcétera, etcétera. Pero ese será tema de otra charla. Pero quiero, entonces, en este sentido, ir un poco más allá de las pantallas de visualización para ver las pantallas como interfase que me permiten generar experiencias de lectura que ya no son visuales, sino auditivas. Y casi que en este sentido volvemos a la oralidad secundaria de las épocas anteriores, donde el texto siempre se leía en voz alta. Bueno, detrás de esto hay mucha relación. Pero aquí hay una historia, un cuento de Isaac Asimov, que esta es una historia más o menos del año 63, este cuento. Se usa mucho para celebrar el Día del Maestro, porque es un cuento sobre los maestros. Y empieza así. Margie lo anotó esa noche en el diario. En la página del 17 de mayo de 2157 escribió: hoy Tommy ha encontrado un libro de verdad. Era un libro muy viejo. El abuelo de Margie contó una vez que cuando su abuelo le había contado que hubo una época en que los cuentos siempre estaban impresos en papel. Las páginas que eran amarillas y se arrugaban, y era divertidísimo ver que las palabras se quedaban quietas en vez de desplazarse por la pantalla. Y cuando volvías a la página anterior, contenía las mismas palabras que cuando la leías por primera vez. Caray, dijo Tommy, qué desperdicio. Supongo que cuando terminas el libro lo tiras. Nuestra pantalla de televisión habrá mostrado 1 millón de libros y sirve para mucho más. Yo nunca la tiraría. Lo mismo digo, contestó Margie. Tenía 11 años y no había visto tantos telelibros como Tommy. Él tenía 13. ¿En dónde lo encontraste? En mi casa. Tommy señaló sin mirar porque estaba ocupado leyendo. En el ático. Bueno, también es un cuento muy conocido, pero ahora debe ser para nosotros reconocido en términos de todo lo que hemos hablado, de cómo se alternan estos sistemas y soportes, pero en el fondo estamos tratando con el texto, siempre con el texto codificado. Fíjense que cuando hace un tiempo estaba en un proyecto, yo le entregaba a unos estudiantes readers para que ellos los ensayaran. Entonces le entregué a una estudiante y normalmente todos se impresionaban muy gratamente, porque los readers tienen una materialidad bastante exquisita, como los libros. Entonces, por supuesto, ella dijo, uy, qué tan bonito, es que qué belleza. Y después de mirarlo y tenerlo en las manos, levantó la vista y me preguntó, pero dígame una cosa, ¿aquí hay un solo libro o yo puedo tener muchos libros? La pregunta parece inocente, pero es muy inteligente, ¿sí?
porque es precisamente esto. Estamos hablando de un soporte que carga muchos libros y esa es su virtud y también es parte de su limitación. Entonces, no estamos tan habituados, todavía no estamos tan imbuidos en esa literacidad electrónica. Hay cosas que se nos están quedando en el tintero, que se están quedando por ahí al margen. Las bibliotecas, yo estoy viendo hace rato que no tienen una intención de hacer una dinámica fuerte con este tipo de experiencias, como si su compromiso con el mundo digital estuviese en comprar bases de datos, ¿cierto? En poner a disposición bases de datos y bueno, y sistemas de lectura en línea, pero menos han profundizado. Todavía creo que tienen un campo para explorar en este otro tipo de experiencias, de integrar los dispositivos, las estrategias, los sistemas, de generar este tipo de actividades. Ahora sí, que ya estamos promediando la conversación, ya estamos llegando al final. El último punto que quería mencionar, lo decía hace un momento, era, bueno, un utillaje, pero ese lo tenemos en video. Este es un concepto que más adelante conversaremos. Ahí está nuestro amigo Alan Kay, Michael Hart, del proyecto Gutenberg, que es la primera librería, la primera biblioteca en Internet, biblioteca. Y, claro, es esto, un poco del utillaje, de las herramientas. La herramienta que vamos a mostrar es algo muy sencillo, pero que muchas personas lo pueden disfrutar. Yo lo he disfrutado mucho, trabajo frecuentemente con ello. Es un lápiz capacitivo para pantallas, sirve para pantalla de teléfono, pero es especial para tabletas, porque el área es mayor y entonces facilita mucho el dibujo, la escritura. Yo escribo bastante a mano en un iPad, pero no, el iPad no tiene lápiz, sino que yo le fabrico el lápiz, ¿sí? Y fabricar ese lápiz es muy fácil y yo les aseguro que es el mejor lápiz que hay de los que uno puede hacer. Y además no hay un lápiz más fácil de hacer que este. Solo tiene un problema y es que se puede mejorar. Yo le hice una pequeña mejora y todavía no he subido el video, lo tengo que subir a YouTube con la mejora al que van a ver. Tiene una pequeña mejora. En internet lo pueden encontrar como pincel, el concepto es pincel capacitivo. Si ustedes ponen pincel capacitivo llegan al video, que es el video que vamos a observar, y entonces ahí entenderán muy fácilmente cómo se hace, porque es completamente sencillo. Verán en los comentarios que sí, las personas dicen que les sirve, que se puede usar, y bueno, es algo que un día empecé a desarrollar, primero pues porque cuando por fin pude comprar el iPad, que no les había contado esa parte, ¿no? Años después de haber comprado la tableta china, cuando compré el iPad, entonces en esa época los lápices capacitivos eran muy caros. Por decir algo, el iPad en ese momento me costó 500.000 pesos de segunda y el lápiz valía 50.000. El lápiz ese de goma que uno compra pues por 2.000 pesos ahora en cualquier lugar donde haya celulares. Entonces, no sé, en la oficina comiendo confite, algún día vi que las envolturas de los confites tenían la capacidad de transmitir también la energía capacitiva y servían para interactuar con la pantalla. Luego, con las envolturas de alimentos más sólidas, más rígidas, vi que era mejor todavía porque se podía parecer a algo más sólido. Hasta que un día, con esos tiquetes que le entregan a uno en las cajas de los supermercados, esos rollos,
yo siempre cogía y los enrollaba y hacía una tirita, pues, terminaba haciendo como un pitillo. Entonces, en ese momento, en una ocasión, cogí una envoltura y la volví un pitillo, y eso funcionó de maravilla, que es lo que vamos a ver en el video. Vale, es el otro video que hay allí. Vamos a construir un lápiz capacitivo de punta fina con un solo elemento, no tiene sino un único material. Este lápiz lo desarrollamos en un laboratorio de medios en la Fundación Universitaria Luis Amigo. El concepto que maneja este lápiz es el de un solo elemento de fabricación instantánea y con un rendimiento superior al de todos los stylus capacitivos. Podemos decir que es de punta fina. El procedimiento para realizarlo es muy simple. Partimos de material de desecho, que son envolturas en las que vienen los alimentos, y se recorta una parte en una forma aproximadamente cuadrada, se hace un rollo. Se puede elegir cualquiera de los dos lados, si se quiere hacia el plateado o hacia donde está la impresión. Se recoge, se hace una especie de tubo en diagonal. No hay que tener habilidad, es algo rutinario, se hace de una manera simple. Ya está una especie de canuto, de pitillo, se le pone una cinta adhesiva en la esquina y se cierra, se envuelve. Ya tenemos el pitillo o el lápiz, y para una mejor precisión, con una tijera hacemos un pico. Y ya tenemos el lápiz que funciona sobre cualquier pantalla capacitiva. Digamos que la charla tenga también un sentido práctico, y los que quieran hacer luego el ejercicio, pues realmente es sencillo. Siempre busquen una etiqueta de estas de alimentos que sean, por ejemplo, la del café es buena, la de los empaques de café, la del maní, la de todos estos, no la de los snacks, que es muy delgadita, la de los snacks tiene mucho pereque, mucho problema, pero las otras se ajustan perfectamente. Y bueno, creo que esto ya les había pues redondeado la idea en términos de lo que planteamos, cómo llegamos a la literacidad a través de la lectura y de la escritura. Si tenemos oportunidad en la siguiente sesión, también avanzamos en términos de lo que serían experiencias de lectura, y luego también cerramos con un ejercicio práctico, con otro pequeño objeto para el utillaje del lector. Y bueno, creo que si hay alguna indicación adicional o quedamos pendientes de cualquier otra comunicación que haya. Profesor, muchas gracias. Creo que hasta ahora no hay indicaciones de... Tenemos un momento en que Profesor, muchas gracias por esta conferencia virtual y presencial. Recuerden que estábamos con el profesor Carlos Suárez Quiseno y la literacidad electrónica, cómo leemos y escribimos en la pantalla. A todos ustedes muchas gracias.
Recuerden que este evento fue organizado por Red de Bibliotecas Fundación EPM con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar Confenalco Antioquia en el marco del programa Letra Verde. Profesor Carlos, muchísimas gracias y como usted lo indicó, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a ustedes.